Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación. Hola, oyentes de la Cuarta Estación, bienvenidos a otro programa de Eco 4, en el cual hablamos sobre temas medioambientales de interés aquí para la Comuna 4. El día de hoy vamos a hablar con una persona muy importante acerca del tema de residuos sólidos, un tema que hemos trabajado ya en otras ediciones de nuestro programa. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Frank, muchas gracias y bienvenido también a todas las personas que en este momento nos están sintonizando a través de todos los medios digitales de la emisora Eco 4 y a todos nuestros seguidores del programa. Bueno, sí. Bienvenidos sean todos pues para que hablemos otra vez de residuos aquí sólidos, y esta vez vamos a hablar sobre los recicladores, unas personas muy importantes aquí en la ciudad que se encargan de coger todo aquel material que nosotros desechamos, todo aquel material que sea posible para poder hacer otros productos, plástico, cartón, otras empresas puedan reutilizar para hacer de ello productos nuevos, para apoyar la economía circular. El día de hoy vamos a hablar con la cooperativa Resimed, una institución muy importante ya que se encarga de acobijar a todos esos recicladores y a través de sus programas darles apoyo, mejorar sus condiciones de trabajo para que puedan tener una condición de vida mucho más digna. Bueno, y nosotros tenemos entonces al director administrativo de la cooperativa Resimed, Leonardo Gómez Marín. Señor Leonardo, ¿cómo está hoy? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, afortunadamente. Qué bueno poder hacer aquí eco de los programas y de las actividades que tiene la cooperativa. Pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar un rato. Claro que sí. Muchas gracias. Don Leonardo. Sí, como usted lo menciona, hacer eco de todas esas acciones importantes que hacen desde esta cooperativa que muchas personas no conocen o sí la conocen y no la valoran lo suficiente. Como nos decía Frank, es una labor que nos incluye a todos, todos estamos involucrados con los residuos y debemos de ser conscientes de las disposiciones finales de estos. Entonces, sí, vamos a hablar mucho contigo en este programa. Queremos que todas las personas que nos están viendo por redes, por Facebook, dejen todas las preguntas, las dudas que tengan acerca de esta cooperativa, de los residuos, lo que se les ocurra. Acá estamos para responder todas esas dudas y para aprender muchísimo de esta corporación Resimed. Bueno, entonces vamos a pasar al momento verde para dar inicio a toda esta conversación acerca de cómo Resimed apoya la condición laboral de los recicladores acá en Medellín. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Bueno, como le decíamos, oyentes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los recicladores acá en Medellín y sobre todo cómo ha sido
su trabajo con la pandemia del COVID-19. Sabemos de que con el COVID ha venido muchos asuntos acerca de la salud, problemas, sobre todo con el empleo, y es un asunto que también ha perjudicado a los recicladores acá en Medellín, que tienen que coger todos esos materiales que muchas veces no tienen una limpieza o un trato muy adecuado. Durante esto, entonces, vamos a hablar entonces con el señor Leonardo, quien, como les habíamos dicho, hace parte de Resimed. Para ello, me gustaría, señor Leonardo, que nos contara qué es Resimed. Es una institución muy importante, ya que es la principal que abarca todo lo que es de los recicladores afiliados, pero muchas personas no deben de conocer como tal la corporación. Cuéntenos, señor Leonardo, ¿qué es Resimed? Claro que sí. Importante, hombre, pues primero que todo, cuando hablas de momento verde, y es, muchos de los ciudadanos han visto a nuestros recicladores en la ciudad desde hace unos 10 años más o menos. Se empezó a hacer un trabajo grande de mostrar, dignificar, digamos, empezar a dignificar las condiciones de trabajo del reciclador, precisamente reconociéndolo en su oficio. Todos asociamos al portero, al conductor, a muchas personas en el servicio de aseo, por ejemplo, como los escobitas, pues, de las empresas de aseo, pero el reciclador es digamos que es una persona. En nuestro caso estamos hablando que en la ciudad de Medellín se estima que hay cerca de 3.800 recicladores más o menos. En Colombia son cerca de 60.000 familias que dependen del reciclaje, y la organización que yo represento pues es una de las muchas organizaciones que hay en el país. En la ciudad de Medellín pues pueden haber cerca de 20 organizaciones de recicladores. La cooperativa Resimed nació hace 15 años. Es una cooperativa multiactiva donde los dueños de la organización son los recicladores de oficio, que si bien cuenta con un equipo de trabajo y de profesionales que hemos ido acompañando a lo largo de estos 15 años, los diferentes proyectos y servicios. La razón de ser, la naturaleza de esta organización no es ni conseguir plata, ni tener camiones, ni tener muchas bodegas, sino mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los recicladores. Por tanto, pues es una organización que ha crecido. 15 años es mucho, es poco, ¿cierto? Es una organización quinceañera. Ha tenido unos aprendizajes en este tiempo, como cualquier organización, pues digamos, en nuestro país, pero que hoy agremia cerca de 450 personas entre los municipios de Medellín y Barbosa, y que en el día a día, pues con sus asociados, trabaja por intervenir esas dimensiones de la vida de los recicladores, sus condiciones de trabajo, la ruta, las carretas, el uniforme, pero también la salud, los mejoramientos de vivienda, el acceso a programas y a servicios financieros, todo, digamos, lo que cobija pues la dimensión de ese mejoramiento de las condiciones. No, es una organización en la que trabajamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y que, claro, como todos hemos afrontado pues estos momentos y estos meses difíciles, pero mientras estamos nosotros aquí conversando, hay un gran número de recicladores hoy todavía terminando la jornada. Enseguida vamos a hablar un poco que esas jornadas de trabajo de nuestros asociados son de 12, a veces de 14 horas. Realmente es un trabajo duro, pero sin duda pues muy significativo y muy valioso, como lo has dicho ahorita, Fran. Muy, muy significativo, Leonardo. Demasiado para nosotros como ciudad y para el mundo entero. Qué bonito eso que nos cuentas, Leonardo, del foco pues de Resimed, que es mejorar esas condiciones laborales de las personas que hacen esta labor tan importante. Porque es cierto que muchas personas no se involucran en este tipo de actividades porque de pronto no ven las posibilidades de acceder a todos esos beneficios que tú nos mencionas, y es muy importante que las personas que nos están escuchando conozcan todas estas iniciativas y todos estos beneficios que Resimed le apuesta y le brinda a todos los trabajadores que hacen esta labor tan importante. Cuéntanos también, Leonardo, a raíz de que nace esta corporación, que está como muy relacionado a lo que estábamos hablando, ¿no? De esas condiciones laborales, de este tipo de trabajo. Pero, ¿cómo fue esa historia del nacimiento? ¿Cómo se les ocurrió fundar? Claro que sí. Claro que sí, mira, hay una particularidad muy importante.
el reciclaje es de los oficios que la gente o que las personas no escogen. Muchas personas llegan al reciclaje porque es un medio de subsistencia. Personas que han sido víctimas de desplazamiento del conflicto, personas que se quedan sin trabajo, ocurre mucho, pues ha ocurrido en algunas épocas con personas en la actividad, por ejemplo, de construcción, se quedan sin trabajo y cogen un costal y una carreta y salen a conseguirse la comida, ¿cierto? Con unos cartones y con unas latas. Entonces, realmente los procesos de asociatividad en el mundo del reciclaje se han dado la mayoría de las veces por el acompañamiento de entidades e instituciones, ¿cierto? Mucho antes de Recimed hemos escuchado una cooperativa como Recuperar, cuando Moravia era un morro de basura hace 35, 40 años. Ahí se dio, digamos, una primera ola y unos cambios. Ha habido otro proceso en la ciudad que es en el sector de los comuneros, ¿cierto? Se llama la Cooperativa Antioqueña de Recolectores. Y resulta que en toda esa historia, en el año 2006, el municipio de Medellín hizo un censo y ahí se dio cuenta que en la ciudad había más o menos 1.800 recicladores. Miren cómo ha cambiado a lo largo de 15 años, de 1.800 a cerca de 4.000 pues, que se tiene hoy en la ciudad. Y ese fue un momento en el que la alcaldía de Medellín y la área metropolitana estaban tratando como de intervenir los tres frentes de la problemática de residuos. Uno, cómo avanzar en esa formalización y en esa agremiación de los recicladores. Dos, cómo avanzar en prácticas de separación. No sé si se acuerdan de una campaña muy fuerte que hubo que se llamaba ¿Cuál es tu papel? Una campaña que llegaba a través del metro, tomas pedagógicas en los colegios, visitas puerta a puerta en los barrios. Entonces, primer frente, recicladores. Segundo frente, tomas pedagógicas y la campaña. Y para ese año la alcaldía de Medellín quiso también hacer una apuesta grande de empezar a organizar el sistema de reciclaje implementando unos centros de acopio. Entonces se crearon 3 centros de acopio en la zona urbana y 5 centros de acopio en los corregimientos. Uno en Santa Elena, uno en Palmitas, uno en San Antonio de Prado. De alguna manera lo que ocurrió fue que el área metropolitana y la alcaldía invitaron a un primer grupo de recicladores, les dijeron, ¿quieren formar una cooperativa? Nosotros queremos apoyarlos. 21 personas, digamos que no fue tomando tinto, pero muy ahí cuando eso funcionaba el Bazar de los Puentes junto a la estación Prado del metro. Ahí empezó como esa semillita, la alcaldía de Medellín empezó a apoyar ese acompañamiento, los programas, equipo de profesionales, ¿cierto? Y estos 21 recicladores fundadores empezaron a hacer el voz a voz, ¿cierto? A regar el cuento con los compañeros. En Villahermosa se empezó a hacer un trabajo luego muy significativo, un proyecto que se llamó Cambio Verde, incentivando mucho la separación con los usuarios, el reconocimiento del reciclador. Y empezó también a jugar un asunto que ha sido muy importante en la historia de la cooperativa y es encontrar muchos aliados, ¿cierto? Y aliados en todos los sentidos, desde el banco de alimentos que a lo largo de estos años ha permitido que semanalmente se entreguen ayudas alimenticias para más o menos unos 80 o 90 recicladores, hasta entidades del sector solidario, que de pronto muchos de ustedes también y las personas que nos escuchan conocen como la cooperativa Confiar, ¿cierto? Que ha apostado por proyectos de economía solidaria y que incluso hoy hay cerca de 200 recicladores que tienen una tarjeta, 250 que tienen una tarjeta débito a través de la cual hoy se les paga una parte del reconocimiento de su trabajo. Entonces, en ese camino, digamos que lo que ha aprendido la cooperativa en estos 15 años tiene que ver es con eso, con alianzas, con tocar puertas, con entidades que permitieron que el reciclador pudiera ingresar, con administraciones de edificios que han permitido, digamos, a lo largo de este tiempo ese trabajo en conjunto. Hoy hay recicladores de la cooperativa que atienden, por ejemplo, el edificio inteligente, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Clínica Las Vegas, construir poco a poco esa red de aliados y, por supuesto, devolvernos a ese trabajo de los barrios, donde pues algunas comunas hemos podido consolidar unos procesos un poco más estructurados y otras vamos precisamente pues ahí como en ese camino. Pero ese nacimiento se dio, a propósito pues de tu pregunta, como desde una voluntad, desde un interés de acompañar esta iniciativa y sumando esfuerzos a lo largo del tiempo con esa red de aliados, donde por supuesto ustedes también, los medios de comunicación comunitarios y alternativos, pues también han sido esos amigos y esos aliados que nos han ayudado en el voz a voz para que la cooperativa, junto con otras organizaciones, ya a lo largo del tiempo nos hemos ido encontrando con otras organizaciones y hemos ido construyendo pues ese tejido social, que a veces es muy invisible, como ustedes lo decían ahorita, pero que poco a poco pues nos va mostrando algunos resultados ya en este tiempo.
Y sí que ha mostrado resultados. Como dicen por ahí, la unión hace la fuerza, y en esos 15 años se nota que, como tal, la cooperativa ha logrado muchas cosas y se han aliado con tantas entidades, ya sea educativas, también comunitarias, y han logrado que haya muchos beneficios para los recicladores. Me había contado, señor Leonardo, de que actualmente en la ciudad hay cerca de 4.000 recicladores pues censados, un número muy grande. Nosotros queríamos saber ustedes cuántos recicladores tienen vinculados a Recimet, o en esas alianzas cuántos recicladores abarcan de esos más de 4.000 que hay aquí en Medellín. Sí, Fran, incluso a propósito de esta conversación que estamos teniendo hoy, el día 27 de mayo se hizo la presentación de lo que es el plan de gestión de residuos. Hay como un instrumento, así como funciona el plan de desarrollo, hay un documento, digamos, que nos sirve como de base, es como quien dice la Biblia del reciclaje y del manejo de residuos aquí para cada municipio. Esa presentación del plan de gestión de residuos lo que hace es mostrar como cuáles son esos frentes de trabajo. Sabemos que hay una problemática de escombros en la ciudad, sabemos que todavía hay algunas zonas donde es difícil que llegue el servicio de aseo convencional, sabemos que no en toda la ciudad hay rutas selectivas, ¿cierto? O rutas donde se pase recogiendo únicamente el reciclaje. Sabemos que hay un trabajo muy grande por hacer con los residuos orgánicos, con las cáscaras y los residuos de jardín y demás. Entonces, precisamente durante estas semanas, nuestra organización, junto con otras organizaciones, somos cerca de 17 organizaciones dentro de un colectivo grande que llamamos la Alianza de Prestadores de Aprovechamiento, la Alianza Separa. Estamos agremiando más o menos 1.300 recicladores de los 4.000 que existen en la ciudad. Hay un número importante de personas que todavía trabajan muy independientes, ¿cierto? Digamos que el límite entre el reciclador y la persona en situación de calle o el habitante de calle es hay veces como muy difuso, ¿cierto? A veces uno no alcanza a diferenciar, y de hecho existe pues como cierta prevención de la ciudadanía de que todos los recicladores son consumidores, son marihuaneros, todos los recicladores duermen en la calle, y eso no es tan cierto. No es tan cierto que todos los recicladores. Tenemos en nuestras organizaciones, por ejemplo, recicladores que han sacado sus hijos adelante, que hoy tienen formación universitaria, que han conseguido su casa, como les decía ahorita, pues cerca de 30 recicladores, por ejemplo, de la cooperativa Recimed hoy tienen casita propia gracias a ese trabajo colectivo, solidario, con apoyo de las entidades. Entonces, hoy es una muestra importante, digamos, del número de personas que se dedican a la actividad en la ciudad, pero todavía hay un potencial muy grande de seguir creciendo las organizaciones, de llegar, digamos, a una mayor cobertura en los diferentes barrios, y tal vez lo más importante, y es que nosotros como ciudadanos reconozcamos quién es esa persona que recoge el material cuando yo lo pongo en la puerta, en la acera de mi casa, ¿cierto? Incluso porque también trabajamos mucho desde esa dignificación del nombre, saber que se llama Juan, que es doña María, que es don Pedro, que tiene una familia, que tiene 2 hijos, muchas veces que tiene un perrito que lo está acompañando, que es el fiel compañero y que lo vemos. Lo que sí hemos trabajado mucho, por ejemplo, es disminuir todo el tema de la población infantil o del trabajo infantil. Yo creo que es un esfuerzo muy grande de todas las organizaciones porque cada vez se vean menos núcleos familiares, y que incluso los programas sociales nos permitan que los niños estén, pues digamos, en la escuela, o que haya un proceso, pues digamos, de cuidado entre las mismas grupos y familias, pero es un trabajo todavía, digamos, constante, que hay que seguir haciendo. Entonces, mucho más que el dato, mucho más que el número de personas, tiene que ver es con eso, como con la cotidianidad de los programas, de los proyectos. Y claro, en una ciudad como la nuestra, por ejemplo, que acoge tantas personas, hoy hay una parte importante de población migrante dedicada al reciclaje, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos en un proceso de formalización de población migrante que también encontró en el reciclaje pues una forma de subsistencia. Se cree que en la ciudad hay más o menos unas 450 personas, hermanos pues venezolanos que se dedican a la actividad en diferentes sectores, y que llegaron, digamos, como muchos colombianos, a, como decía yo ahorita, conseguirse la papita con un costal, pues, y con unas latas y unos cartones. Entonces, es una cifra, como te digo, alrededor de 1.300, donde
Detrás de cada uno de esos pueden haber grupos de 3, 4 personas, de manera que estamos hablando de un impacto pues cercano a las 5.000, 4.500, 5.000 personas en todo este mundo del reciclaje desde las organizaciones. Muy importante eso, señor Leonardo, cómo pues, esas cosas han afectado como tal al número de personas. Es muy bueno que haya esa diferencia, que tengan en cuenta todos los problemas sociales que vive el reciclador, el estigma que sufren varias veces de las personas que los vean, pues de que aquellos que son recicladores están también en situación de calle y son consumidores, cuando muchas veces, como usted nos había dicho, no es tal el caso. Yo quería saber, señor Leonardo, si la pandemia del COVID-19 y sumado pues al desempleo y a los problemas que estamos viviendo aquí en la ciudad, ha hecho que se haya aumentado como tal el número de personas que ha tenido que recurrir al reciclaje, o si ha afectado como tal a los recicladores esa pandemia también y les ha dificultado su labor. Quisiera saber ese aspecto como tal. ¿Qué nos podría contar usted? Claro, Fran, hoy estamos como haciendo una lectura de varios fenómenos que se están dando. Por un lado, sin duda que la pérdida o la recesión económica, el reciclaje está muy ligado al sector domiciliario, a las casas y a la actividad económica. Una ciudad como la nuestra, la dinámica del centro, de corredores como la 70, de corredores, pues digamos, de actividad comercial, al estar tanto tiempo con los aislamientos, ha tenido pues un efecto en el consumo y en la disminución, ¿cierto? En segundo lugar, pues el temor que todos hemos tenido en las casas ha hecho, pues nosotros creíamos que la gente encerrada iba a reciclar más, ¿cierto? Y según cifras del Ministerio de Ambiente, según cifras de empresas varias frente a lo que está llegando al relleno sanitario, no es tan cierto. No es que estemos reciclando más, porque de todas maneras hay un temor, ¿cierto?, de entregar el material, y en algunos casos la gente opta por echarlo todo en la bolsa negra y echarlo todo en el carro de la basura, ¿cierto? Por temor muchas veces, y hemos tenido urbanizaciones donde la administración nos propone no, como el asociado tiene 45 años, tiene 60 años, mejor evitemos el riesgo para él, para nosotros, y durante estos mesecitos, por ejemplo, no hagamos la recolección allá en el chud o en el punto de acopio. Entonces ahí se ha jugado un poco con esa situación. Pero también porque en la ciudad ha ido creciendo mucho el fenómeno de los sistemas de reciclaje, pues que se le conoce como inteligente, las máquinas, los sistemas de recarga que ustedes han visto en las estaciones del metro, en algunos almacenes de cadena. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una suma de situaciones que sin duda ha disminuido el ingreso para nuestros recicladores, pues para los recicladores en general en la ciudad. El impacto, en primera medida, ha sido un impacto económico, ¿cierto? Un reciclador en promedio al mes se está haciendo más o menos 450, 480 mil pesos. Eso es casi la mitad de un salario mínimo. Y muy pocos de ellos realmente acceden a beneficios. Apenas ahorita, hace unas semanas, se estaba empezando a hablar del acceso al programa de renta básica de la alcaldía. Algunos han recibido algunos beneficios, por ejemplo, de programas como Familias en Acción, pero en últimas el ingreso se ha visto disminuido. Ese es un primer impacto pues significativo. El segundo, el riesgo, ¿cierto? La exposición constante de manipular los materiales. Para nosotros pues era un temor muy grande. La cooperativa, como otras organizaciones, pues tenemos sistemas de salud ocupacional o seguridad en el trabajo, los guantes, las mascarillas, pero el riesgo está ahí latente. Sin embargo, podemos pues contar que al menos entre las organizaciones hermanas de este gran grupo que llamamos la Alianza Separa, relativamente han sido pocos casos. Podríamos contar entre esos 1.300 que nosotros agremiamos, podríamos contar unos 40, 50 casos, pues máximo. Afortunadamente muy pocos, unos 3, 4 que hayan sido con muerte, pues que hayan llegado como a las unidades de cuidados intensivos. Entonces si vemos, y lo curioso en medio de todo es que los recicladores en su gran mayoría, pese a las dificultades, no han parado, ¿cierto? Todo el tiempo han estado en la actividad. Ha cambiado en algunos casos la dinámica. Cuando vemos unos grupos de recicladores de muy avanzada edad, lo que hacemos es que otros más jóvenes los reemplazan en esas rutas y tratamos de poder mantener unos auxilios porque igual dependen, pues digamos, de esa actividad. El año pasado logramos entregar cerca de 1.800 mercados, 1.800 ayudas alimenticias
entre los aliados, las industrias, algunas embotelladoras, empresas del mismo gremio del reciclaje y algún poquito pues también de ayuda desde el sector público. Entonces, realmente por eso lo ponía en ese orden. El primer impacto es económico, el segundo impacto pues está un poco asociado a esa disminución de material por los fenómenos, y el tercero tiene que ver con la salud, pero no es el más significativo, ¿cierto? No podríamos decir pues que hay un contagio muy alto, y eso pues digamos nos da un poco de tranquilidad, pero también nos mantiene con las alertas, porque igual pues en el día a día tenemos ese riesgo ahí y esa vulnerabilidad. Yo considero, Leonardo, que las personas que hacen esa labor ya tienen todas las defensas encima, y por eso es que el sector salud en esta cuestión no ha sido pues como el más significativo. Me parece muy, muy valiente de parte de todos los recicladores esta actitud. También no se puede ir a que es la necesidad, sí, porque es una de las comunidades que a veces tiene menos recursos y menos posibilidades de darse el lujo de quedarse en casa mientras no le está llegando la papita, ¿cierto? Entonces es como esos dos, la valentía de salir a la calle a continuar con su trabajo a pesar de la situación de pandemia, y también esa necesidad intrínseca que está allí. Como lo mencionas ahorita, Leonardo, y que también lo mencionó Frank, creo que es necesario mencionarlo nuevamente, de que los recicladores, los escobitas, están muy mal etiquetados. Como hay personas que quieren etiquetar todo por decir los policías, todos son malos, todos son buenos. No podemos decir que todos los recicladores son habitantes de calle. No podemos decir que todas estas personas van a utilizar ese dinero que se están ganando para hacer acciones malas, para consumir sustancias peligrosas para su cuerpo. No, muchas de estas personas lo hacen para sacar adelante a su familia. Leonardo lo mencionaba ahorita con las primeras entidades y organizaciones que se vieron en relación al reciclaje, la recuperadora en Moravia. Yo soy moravita y sé que Moravia es una localidad de recicladores que ha salido adelante a partir de eso, de vender el reciclaje, de utilizarlo para hacer sus propias casas, y no necesariamente tiene que ser una labor para etiquetarla de esa manera. Entonces, para que nos vayamos cambiando ese chip, y qué bueno que, por ejemplo, entidades como Recimed y también parte de entidades gubernamentales están poniendo de verdad la mano en el corazón y pensando por la seguridad laboral, por los beneficios y las garantías de estas personas. Mencionabas también, Leonardo, lo de la renta básica. Pues con lo que nos dice del promedio que gana una persona reciclando, que es muy por debajo del salario mínimo, esta renta básica que brinda la alcaldía no es suficiente aún, ¿no? Para compensar todos esos beneficios que los recicladores le dan a la ciudad. Porque estaba mirando esto de la renta básica y no es mensual, es bimestral. Tú me corriges si es cierto, ¿cierto? Entonces, mira, así es. No es una ayuda que le va a llegar al reciclador mensualmente para poder aumentar su ingreso en el mes, sino que va a ser realmente 100,000 por mes, que sigue siendo muy poco para compensar todas estas labores tan valiosas que hacen los recicladores. Y ahí quería entonces llegar, Leonardo, para que nadie mejor que tú nos cuentes qué es para ti eso que más aportan los recicladores a la ciudad. ¿Cuál es esa labor tan valiosa que ellos hacen y que le aporta Recimed al reciclaje de toda la ciudad? Claro que sí, Jessica. Incluso complemento parte de lo que mencionabas de la renta básica. Es decir, ese es un nombre de un programa, ¿cierto? Y lo hemos hablado con la alcaldía, con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Inclusión Social. Entendemos que haya quedado así en el plan de desarrollo, que se llame, pero sin duda no es una renta básica, ¿cierto? Y hay que aclarar dos cosas. Uno, no es para todos los recicladores, ¿cierto? Es para algunos recicladores y un gran número de personas que estén en el nivel del CISBEN,
antiguo, dijéramos, del Sisbén viejito, por debajo de 43 puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa renta básica va a llegar solo a 2.400 de los casi 4.000 recicladores, no va a llegar a todos, ¿cierto? Y en segundo lugar, claro, el monto que hoy se está asignando, pues es un auxilio, es una ayuda, hay que valorarlo sin duda, pero todavía no nos permite cubrir unas necesidades muy básicas, ¿cierto? Todavía tenemos una brecha demasiado grande y los recicladores están en lo que llama esa línea de pobreza extrema, ¿cierto? En la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Que es muy paradójico, se entiende el mundo del reciclaje como otras actividades económicas en una estructura de pirámide, ¿cierto? Entonces, en la base hay una gran cantidad de personas que hacen como el trabajo más duro, el trabajo más exigente, el trabajo invisible, como lo decía Frank ahora, y de hecho es invisible porque muchas veces mientras estamos durmiendo, hoy son las 5:40, 6 de la tarde, hoy a las 7 de la noche, 8 de la noche, hay personas que van a pasar toda esta noche, con lluvia, sin lluvia, ¿cierto? Hasta las 7, 8 de la mañana recogiendo el material. Y nunca nos vamos a dar cuenta que están ejerciendo ese oficio. Y ahí empieza, digamos, ese trabajo silencioso cuando tú me dices, Jessica, ¿qué le aportan, cierto? Lo primero es que estamos evitando llevar más toneladas al relleno sanitario. Si no fuera por el trabajo de los recicladores, ¿cierto? Diariamente llegarían al relleno sanitario otras cerca de 300 toneladas de material reciclable sumado a las casi 3.000 que hoy se reciben, ¿cierto? Eso, cuando empezamos a sumar cantidades, números, hemos hecho como el cálculo en conversaciones con empresas varias. Hoy Empresas Varias tiene más o menos 130 vehículos. Si los recicladores no hicieran el trabajo, necesitaríamos casi otros 25 vehículos para llevar toda esa basura o residuos al relleno sanitario. Entonces, primero que todo, estamos evitando que todo ese material se pierda. En segundo lugar, estamos evitando que se consuman muchas de esas materias primas. Hoy hay unas metas muy grandes en el país y es que al 2030 todas las empresas que hagan una botella, una caja, un tarro, incorporen el 30% de material reciclado. Es lo que se conoce como lo de visión 30-30, ¿cierto? Que podamos incorporar el 30%. ¿Eso qué significa? Que en Colombia, si no se hiciera el trabajo de los recicladores, tendríamos que estar importando resina plástica derivada del petróleo, importando o plantando muchísimos más árboles para poder obtener el papel, ¿cierto? Y a eso le sumamos todo el consumo de energía, de combustible, todo lo que implica transportar esos materiales para fabricar incluso todos los elementos, hasta los textiles pues que tenemos, los productos que usamos, los cuadernos, todo lo que utilizamos en la cotidianidad, tendríamos ahí un impacto mayor. Y sumado a eso, como les contaba ahorita, pues estamos hablando de cerca de 60.000 empleos, ¿cierto? El reciclaje, en términos también de oportunidades, es una actividad todavía muy independiente. Muy pocos recicladores, en nuestro caso solo 28 tienen hoy una vinculación laboral, un salario, todas unas prestaciones dentro de un grupo de cerca de 450 que agremia la cooperativa y de ese grupo grande que les contaba ahorita de 1.300 entre la suma de las organizaciones. Entonces, no es todavía una actividad con toda la formalidad del caso, pero son empleos, ¿cierto? Porque son personas que cumplen entre 12 y 14 horas, hacen un trabajo, digamos, frecuente, todos los lunes y todos los jueves, todos los martes y todos los viernes, que pasa el carro de los residuos, vamos a ver los recicladores haciendo su trabajo. Entonces los aportes son ambientales, son sociales, son económicos, y es lo que en el mundo se empieza a hablar hoy de los famosos empleos verdes. Y a propósito pues del programa ECO, los recicladores están en la primera línea, ¿cierto? En la primera línea de los empleos verdes. Y creo que ese es, pues, digamos, uno de los aportes más significativos, sumados a otra serie pues, de experiencias como el construir territorio, construir tejido social, claro, apostarle, pues, digamos, a todos los temas de sostenibilidad, pero para resumirte sería eso, sería empleos verdes, primera línea, y toda esa serie de beneficios pues, que directa o indirectamente nos percibimos nosotros y todos nuestros grupos familiares y sociales. Desorbitante el impacto que causa como tal pues esta labor que hacen los recicladores y que lo hagan pues de una forma que sea tan pesada, pues pasar horarios de 12 a 14 horas para beneficiar a una ciudad, no solamente una ciudad sino también al país completo,
en el hecho de que no tengamos que gastar más plata exportando más cosas, ni tampoco solucionando el problema de residuos que se maneja en la ciudad, porque Medellín se han registrado que maneja, como nos había dicho el señor Leonardo, problemas en la administración de residuos, de escombros, y vienen como tal los recicladores y pues hacen apoyo pues a la labor de manejo de residuos sólidos, manejo pues como tal de esa materia prima que nos beneficia como tal a todos nosotros. Bueno, los invitamos entonces a que participen aquí preguntándonos cosas. El señor Leonardo, como vemos, tiene mucho conocimiento para compartirnos acerca de los recicladores. Pueden hacerle cualquier pregunta en nuestro chat de Facebook. Los invitamos también a participar con una pregunta si quieren para el señor Leonardo y a seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y YouTube como Emisora La Cuarta Estación, donde también tenemos nuestros programas que hemos realizado también varios acerca sobre residuos sólidos y cómo aprovecharlos mejor. También los invitamos a nuestra página web, que es lacuartaestacion.com, y a descargar la app de Play Store, que se llama Emisora La Cuarta Estación, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Vamos a pasar a la sección Palabras al Viento, donde vamos a conocer qué piensa la comunidad acerca del manejo de residuos sólidos, cómo lo manejan ellos. Voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento. O sea, acá en la casa principalmente sale mucho es lo que es el papel, el cartón y el plástico, o sea, vidrio casi no. Con el cartón y el papel, lo que yo hago, por ejemplo, es recortar las partes pues que todavía sirvan, digamos, de papeles de colores, para las manualidades de los niños. Los pedazos pues de cartón grande, que son, por ejemplo, las pastas de los cuadernos y todo eso, lo recortamos y pues cierta parte la guardamos para próximos usos, porque igual a Josnavid le mandan muchas actividades y a Gabriela también pues le mandan a hacer manualidades, entonces eso nos ayuda con eso. Los envases la mayoría los reutilizamos, entonces por ejemplo lo que es el que es del blanqueador y así, eso se ha vuelto juguetes para Gabriela porque pues de la escuela le mandan todo eso, y si no es que los papeles los utilizamos pues como por los dos lados, así para que ella haga rayitas, para que Josnavid pinte y todo eso, lo mismo pues que los cuadernos y todo, pero el resto ya yo creo que se le da al muchacho del reciclaje, lo que sacamos. En mi casa separamos todos los residuos sólidos reciclables, por ejemplo como el vidrio, el cartón, el plástico, y los días que repasa pues la basura, nosotros tengo una persona un reciclador que arrima a mi casa y es el que me hace el favor de botarme la basura, y a él le regalamos todos estos residuos para que él los vende, o sea, él recoge el reciclaje y él los vende. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Beltrán. Con los residuos sólidos reciclables, unas veces los entrego en unos acopios, otras veces se los entrego al reciclador del barrio para que él distribuya más bien los productos. Yo con las botellas, yo hago matas porque me fascinan las plantas, entonces siembro las matas, hago maceticas y me quedan muy lindas. Y así colaboramos con el medio ambiente. Con los residuos reciclables la mayoría de veces los pongo en la acera de mi casa y pasan los recicladores y se los llevan. Muchas gracias. Algunas veces, pues sobre todo las botellas, las reciclamos y hacemos materas para sembrar cilantro, o hemos sembrado cebolla o aguacate. Y ya el resto de las cosas se las damos a una señora que tiene pues una casa de reciclaje acá al frente de nuestra casa. ¿Qué hago con los residuos sólidos reciclables? Los aparto en una bolsa reciclable, el día de la basura espero a un reciclador y se los entrego a él. Cuando se saca la basura, esos residuos reciclables se ponen al lado de la bolsa de la basura para que los recicladores se la lleven. De los residuos sólidos saco lo que es vidrio y lo que es plástico, y
hecho en bolsito aparte, porque eso lo sacamos para el reciclaje. Y el cartón está aparte detrás de la basura, pues de lo orgánico, y también se saca los días de basura, ya. Bueno, en mi casa, la verdad no hacemos la clasificación de las basuras, entonces todo va en una misma bolsa, el cartón, el plástico, la verdad no reciclamos. Ninguno de estos, como la pregunta lo dice, ninguno de estos desechos o residuos sólidos que se pueden reciclar, nosotros juntamos toda la basura. En mi casa, bueno, por mi casa pasa un camión que se lleva todos los residuos aprovechables. Entonces lo que hacemos en mi casa es que tenemos un costal y en ese costal echamos todo lo que se puede aprovechar. Bolsas, cartón, incluso trocitos de madera. Lo único que no echamos es el licopor porque ellos no lo reciben. Y el aluminio. Eso es lo que hacemos en mi casa. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Estas respuestas de nuestros oyentes siempre me sorprenden. Unas muy buenas, otras terribles, pero es muy esperanzador sentir que la gran mayoría de las personas ya tiene esa conciencia de separar los residuos, y muchas de ellas hablaban incluso de dejarlas separadas en el momento que sale el día de que llega el camión, dejar los residuos separados, los que son aprovechables y los que no, en bolsas diferentes. Esta yo creo que es una labor que todos deberíamos hacer, pero no es suficiente. Debería de ser algo un poco más ordenado, una bolsa que sea específica para esos residuos y que los recicladores y los recuperadores no tengan que estar mirando en todas a ver cuál es la de los que se pueden aprovechar. Había una chica que mencionó de un camión. ¿Qué camión será ese que pasa, que recoge los residuos? Leonardo, ¿tiene algún conocimiento de qué podría ser ese camión? Claro que sí, Jessica. Miran, en la ciudad, como les contaba ahorita, este grupo de organizaciones de Alianza Separa, de Alianza de Prestadores, que por cierto tiene una frase o eslogan muy curioso, ¿cierto? Si el ciudadano se para, los recicladores no paran, ¿cierto? En medio de todo lo que estamos viviendo. No, lo que pasa es que desde el año 2016 en Colombia el reciclaje empezó a ser parte de lo que se conoce como el servicio de aseo. Entonces muchas organizaciones, nosotros, organizaciones hermanas como A Reciclar, ACEMAR, organizaciones de los corregimientos, hemos ido empezando a incorporar lo que se conoce como las rutas selectivas. En nuestro caso se llama Ruta Verde. Es una ruta que funciona por el momento en 6 comunas de la ciudad y que estamos pues expandiendo hacia otros sectores. Y lo que estamos haciendo es a esos recicladores que por ejemplo en sectores como Guayabal, Belén, Simón Bolívar, Robledo, madrugan o trasnochan, como les contaba ahorita, hacer los recorridos ahí en las cuadras de los barrios, luego van unos camiones recogiéndole en diferentes puntos a los recicladores, y así ellos no se gastan 1 o 2 horas arrastrando una carreta, nuestros asociados, sino que se dedican a clasificar más material y pues digamos que vamos logrando algo que se llama la eficiencia también, hacer un trabajo un poco más eficiente. Entonces sin duda en la ciudad pues hoy pueden haber vehículos de recolección, de reciclaje o de rutas selectivas, pueden haber alrededor de unos 15 o 20 vehículos en funcionamiento. No en todos los barrios, es un propósito en el que estamos trabajando, una expansión que poco a poco estamos construyendo las organizaciones, pero sin duda de pronto la persona que nos contaba eso es porque ha visto alguno de los vehículos de ruta selectiva, de ruta recicla, de pronto tienen también algunos amigos en el sector de Itagüí, por ejemplo, la empresa Recuperar. Hay sectores pues, de organizaciones en el oriente antioqueño, por ejemplo en el Carmen de Viboral, en Río Negro hay una cooperativa que se llama Planeta Verde. Casi que en cualquier municipio de Colombia vamos a encontrar
sistemas de recolección, unos a través de la carreta, del carro de rodillos, del costal, y otros que poco a poco se ha ido como tecnificando, porque pues todas las organizaciones estamos trabajando como en esa búsqueda de que el trabajo sea más eficiente. Y lo más importante que de pronto escuchábamos de las palabras o de las voces al viento es eso, que para nosotros como ciudadanos también se vuelva, o sea, que tenga sentido hacer la separación, que yo vea que el carro de la basura se lleva la basura o los residuos ordinarios y que de alguna forma, sea directamente el reciclador o sea con la ayuda de un vehículo, se llevan los materiales que se pueden aprovechar, porque de alguna manera ese es el mayor estímulo. Sabemos que hay estímulos económicos, lo que hablábamos ahorita, pero el mayor estímulo y la mayor respuesta que nosotros hemos encontrado de los ciudadanos es que sí tenga sentido y que sí sirva para algo ese acto cotidiano de yo separar en una o en dos bolsitas ahí ese material. Yo creo que se trate de uno de esos, ojalá sea uno de esos vehículos los que vio por ahí la persona que nos contaba ahorita en el audio. Yo quiero ese camión en mi comuna, Leonardo. ¿Cuándo van a llegar por acá? ¡Qué maravilla! Me parece que vamos en muy buen camino con todos estos procesos. Y claro, por supuesto, el mayor beneficio, satisfacción de la persona que separa su residuo es de verdad ver que se aprovechan. Me pasaba en muchas ocasiones a mí personalmente que separaba la basura. Yo siempre tiendo como a ponerla en una bolsa transparente o a veces en una caja de cartón que me resultan, y entonces ahí mismo meto todo lo reciclable para que sea muy visible. Y a veces pasaba yo y todavía estaba ahí o estaba volteada o llegó el camión de la basura y se llevó todo y uno como que no hice nada. Entonces sí es de verdad muy gratificante que se pueda articular todas estas acciones desde la comunidad, que separe sus residuos, y desde la parte de la recolección que se integren este tipo de camiones a todo el proceso. De verdad que es muy gratificante. Muchas gracias por responder, y yo creo que esta alianza de Separa va a estar próximamente por acá en Eco 4, porque hace una labor muy bonita al integrar todas estas corporaciones de recicladores y de esta actividad tan bonita. Muchas gracias, sin duda. Les cuento a mis compañeros y sin duda tendremos otro espacio también para ir ampliando. Claro que sí. Sí, sería muy bueno saber, pues, a través de la alianza, esas otras cualidades o beneficios, pues, que tiene el reciclaje acá en la ciudad. Y es todas esas acciones, por ejemplo, ese carro que pasan, esas corporaciones que se unen, pues, para beneficiar a los recicladores. Es bueno saber como tantas las acciones que se están pasando en la ciudad, para que nosotros estemos enterados, y también como varias de las personas que oímos en Palabras al Viento estuvieron beneficiando, pues separando sus propios materiales para dárselos a los recicladores. Muy bien ahí, pues, por eso. Yo le quería preguntar respecto a eso, señor Leonardo, ¿cómo podemos facilitar desde nuestra casa la labor de los recicladores? ¿Qué nos diría usted, pues, para nosotros desde nuestros hogares administrar mejor nuestros recursos? ¿Cómo podríamos administrarlos mejor para que los recicladores tuvieran una mejor administración, pues, de esos residuos, los pudieran recoger más fácil? Sí, Fran y Jessica, estamos teniendo una ayuda muy grande, y es que para todos a veces era como muy confuso. Uno escuchaba o uno ve en un hospital, ve 7 canecas. Uno va a la alcaldía y ve 4 canecas. Uno va a una universidad y ve, ¿cierto? Entonces, afortunadamente en Colombia ya se está simplificando un poco el famoso código de colores, ¿cierto? Hoy lo que nos están invitando desde la normatividad, y que se vuelve como un hábito pues muy cotidiano, es nosotros como usuarios lo que hacemos es como alistar ese material, porque realmente quien lo recicla, quien lo clasifica es el reciclador, ese es su trabajo. Entonces, de alguna manera la invitación es, en una bolsa blanca, sea porque la consiguió blanca, sea porque les llegó del supermercado, la bolsa transparente que nos decía Jessica, en una bolsa blanca todos los materiales que se pueden aprovechar, ¿cierto? La lata de atún, que en lo posible se le da la jugadita para que no se llene pues de insectos y para que no ensucie los otros materiales, los plásticos limpios, los envases de los productos de aseo, en esa bolsa esos materiales, ¿cierto? Si de pronto en el barrio tenemos ya un programa de compostaje, sabemos que se está haciendo algo para producir abono, entonces la recomendación es en la bolsa verde, que por eso estamos contando en algunos municipios ya se está haciendo. Y si definitivamente no hay un proceso de compostaje,
con los residuos que están engrasados, con los productos del baño, en caso pues incluso los tapabocas bien empacaditos en una bolsa, a eso va en la bolsa negra. Entonces poco a poco se está como simplificando ese mensaje para que sea más sencillo. Bolsa blanca, todos los materiales que siempre hemos escuchado en muchas canciones y campañas: papel, vidrio, plástico, metal y cartón, ¿cierto? Esos son los 5 grandes grupos de materiales. Bolsa verde, si es posible hacer algún aprovechamiento. Hay comunas de la ciudad, por ejemplo en Santa Lucía, donde hay una recolección de residuos orgánicos. En algunos sectores de Belén se están haciendo algunos procesos, y en este plan de gestión de residuos que les conté se van a empezar a hacer unas rutas selectivas para el manejo de residuos orgánicos. Pero si de pronto no se pueden recoger y aprovechar, entonces ahí vamos con la bolsa negra. Esa es una primera acción muy sencilla para nuestra cotidianidad, y todo lo que nos contaban ahorita las personas de eso, o dejarle en la acera o en lo posible entregársela al reciclador, ¿cierto? Y eso de entregársela al reciclador nos ayuda mucho. A veces no es tan fácil por los horarios, sé que hay veces un poquito difícil, pero también si se van comunicando con nosotros como organizaciones les podemos ayudar a identificar quién es el reciclador. Eso nos va a ayudar a lo que nos contaba Jessica también ahorita, poder conversar con el reciclador cuáles son los materiales que sí le sirven y cuáles no le sirven, porque el reciclador no es que no quiera recogerlos, lo que pasa es que como su sustento y su comida depende de que lo pueda vender o no lo pueda vender, entonces no es que el reciclador le haga el feo, no es que no quiera, digamos, sumarse o articular a las acciones, sino que depende mucho de que se pueda vender, y todavía hay materiales que no se pueden vender tan fácilmente. Entonces, conversar con el reciclador lo que nos puede ayudar a entender es: don Pedro, ¿usted sí le sirve esta cajita de Icopor, como nos decía ayer? No, no me sirve. Listo. Eso nos ayuda a entender que aunque es un material que se podría aprovechar, todavía no tenemos suficiente tecnología y mercado para aprovechar ese material. Pero ese vínculo con el reciclador es el que nos ayuda, y lo que decimos es eso, mínimamente el saludo. Hay recicladores ya pues que entran en una confianza muy agradable, que le invitan a tinto, y la señora lo saluda y: venga mi hijo, ¿cómo le ha ido? Y eso está muy bien, pero sabemos que en todos los barrios no vamos a lograr pues ahí esa cercanía, la familiaridad. Pero bueno, es parte pues como de ese acercamiento y de conocer un poquito de la vida del reciclador, para también entender cuáles son sus necesidades y cómo podemos trabajar ahí juntos en esa separación. Muchas gracias, Leonardo, por todas esas palabras tan bonitas y todas esas maneras en que las personas podemos contribuir para mejorar y para facilitar la labor de los recicladores, que a veces se vuelve muy tediosa. Más que todo cuando reciclamos y no limpiamos el reciclaje, se puede contaminar otro tipo de materiales que son más sensibles, y con este nuevo sistema de reciclaje de todo lo que es aprovechable en una bolsa, es muy factible que se contamine el material, a veces de cartón o papel, si no se limpia adecuadamente los otros residuos. Por acá tenemos unos comentarios en Facebook. Tenemos a Jonathan Soler, que nos dice: increíble labor, felicitaciones. Tenemos también a John F. Patiño, que dice: saludos cordiales para todos, me alegra enormemente escuchar el compromiso que tantos tienen con el reciclaje. Les cuento que acá en mi casa somos muy estrictos con reciclar, y sobre todo con el material orgánico. Acá tengo una ingeniera ambiental, Jessica Gómez. ¿Cómo no hacerle caso? Está hablando de mí. Ella es mi pareja, está acá sintonizándonos y tiene una pregunta. ¿Cómo hacen para remunerar el trabajo de los separadores, a quienes les recoge el camión selectivo? Él hace referencia a esos camiones de que tú nos hablabas, Leonardo, de la Alianza Separa. ¿Cómo es esa distribución ahí? Cuéntanos un poquito para responder la pregunta de Facebook. Claro que sí, qué buena pregunta la que nos hacen, y nos ayuda pues como a que la conversación tenga también un sentido y un entendimiento en la cotidianidad. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy los ingresos de los recicladores dependen de dos fuentes, ¿cierto? El ingreso constante, fijo, no los auxilios y las ayudas que hablábamos ahorita, sino ese ingreso cotidiano. Depende, en primer lugar, de la venta del valor del material, ¿cierto?
Hoy todavía se le remunera o se le reconoce al reciclador por cada kilo de material. Y es donde vemos todavía unas diferencias muy grandes de mercado, ¿cierto? Mientras un kilo de botellas de productos de envases, de gaseosa, por ejemplo, puede valer entre 600, 700 pesos, un kilo de cajitas de Tetra Pak, ¿cierto? En el que vienen muchos de los jugos y demás, ese kilo vale 80 pesos, o un kilo de vidrio vale 60 pesos, ¿cierto? Pero unos pesan más que otros, y cuando el reciclador coge la carreta, pues tiene como que organizar para llevar de todo un poquito, ¿cierto? Porque si lleva solo un material, pues no puede hacer la mejor recolección y entran las dificultades que hablábamos ahorita y con el usuario. Entonces, el primer pago que se le hace al reciclador es el pago por el valor del material. Las organizaciones pues trabajamos porque ese ingreso sea lo mejor posible, pero que tampoco nos represente una pérdida, porque hay que compactarlo, alistarlo y vendérselo a la industria. Y es un mercado que todavía no está muy regulado. Hoy puede estar a 100 pesos y mañana puede estar a 80 pesos o a 70, ¿cierto? Y hay un segundo ingreso adicional con lo que les contaba de que el reciclaje ya hace parte del servicio de aseo, y es lo que se conoce como la tarifa de aprovechamiento. En Medellín, más o menos unos 2.000 recicladores hoy reciben un valor por cada tonelada que evitamos que vaya al relleno y que nosotros reportamos a la Superintendencia de Servicios Públicos. Por eso les contaba que lo de los camiones, lo del funcionamiento de que, por ejemplo, las organizaciones tengamos una página web, una línea de PQRs, así como la tienen empresas varias y EPM, es porque nos estamos organizando un poco en ese sentido. Entonces, hoy los ciudadanos, tú en tu casa, Jessica, Frank, dependiendo del estrato, pagamos un poquito, 80 pesos, 200 pesos nos llega en la factura. Ese valor se le traslada a las organizaciones, y las organizaciones a su vez le pagamos a los recicladores otro poquito adicional al valor que recibieron por la compra del material. Quisiéramos que fuera más. Hoy en reciclador reciben promedio alrededor de unos 150, 160 mil pesos mensuales, ¿cierto? Unos reciben más porque recogen más, comercializan más, entonces lo que se reporta a la superintendencia es un valor mayor. Otros un poquito menos por su edad, por las dificultades y todo lo demás. Entonces lo que estamos es buscando equiparar todos esos ingresos para que se vayan aproximando a lo que ojalá sea un salario mínimo, pues como en algún momento. Pero en términos generales son esas dos fuentes de ingresos las que estamos buscando que sean lo más permanentes posible. Valor de material y la tarifa de aprovechamiento que nosotros como usuarios hoy pagamos en nuestra factura, y que en la medida en que aumentemos las toneladas, pues va a tener menos valor de lo que se va al relleno, y esa platica que hoy pagamos en la factura de servicios públicos, una parte de esa platica va a mejorar el ingreso de los recicladores pues en su día a día, el de sus familias, y nos va a permitir a las organizaciones lo que estábamos hablando ahorita, tener más camiones, tener los uniformes, tener los guantes, tener todos los elementos para que el trabajo sea, digamos, mucho más productivo y más efectivo para todos. O sea, con este beneficio ganamos todos, se podría decir. Todos ganamos, claro que sí, todos ganamos. Señor Leonardo, aquí en el chat también hay otra pregunta pues de Facebook, hecha por Andrés Manrique. Dice, ¿cómo podemos botar el vidrio para que el reciclador no se corte? Buenísima, buenísima esa pregunta. Así como hablábamos ahorita de que los elementos que actualmente tenemos pues en medio de esta situación de emergencia sanitaria, de empacarlos muy bien en las bolsas, ojalá marcar que es un residuo de una persona que ha tenido alguna clase de contagio, lo mejor con el vidrio es empacarlo, ¿cierto? Envolverlo con papel periódico o con un textil para que el material no represente en las puntas un riesgo, digamos, de corte. Lo mismo con una jeringa, lo mismo con algún producto que represente ese riesgo, y en lo posible marcarlo con una cinta de enmascarar y que diga peligroso o que diga vidrio quebrado. Esa es la mejor ayuda. Nosotros, no todos los recicladores saben leer y escribir, estamos trabajando en un programa de alfabetización, hay cerca de 250 que han pasado por un programa muy bonito que se llama La Escuelita, ¿cierto? De aprender a leer y a escribir, pero sin duda el hecho de que esté marcado, y si podemos decírselo directamente, eso nos ayuda a que él, ¿cierto?, evite manipular ese material y que por lo tanto pues se disminuya ese riesgo de corte. Entonces lo mejor es envolverlo, papel periódico, plástico, una tela, y marcarlo con una cinta de enmascarar y que diga peligroso o vidrio quebrado. Ya saben nuestros oyentes qué hacer cuando vayan a separar elementos de vidrio que les queden en casa, marcarlo, separarlo en bolsitas para que así el reciclador evitemos pues que se corte, que haya
pues accidentes con él, porque como nos contó el señor Leonardo, realizan una labor muy importante aquí en la ciudad. Bueno, eso es todo por el programa de hoy. Le damos muchas gracias como tal otra vez, señor Leonardo, por haber estado con nosotros, director aquí de Resimed. Le agradecemos nuevamente por haber estado en el programa ECO 4. Gracias a ti, Fran, gracias Jessica. Yo simplemente hoy presté mi voz para representar pues a todos los asociados de la cooperativa. El mensaje, la invitación a todos los ciudadanos, como hemos hablado, de reconocer y valorar el trabajo de los recicladores. Y como les decía ahorita, no duden en que si ustedes se paran, los recicladores no paran. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Igualmente, feliz tarde. Muchísimas gracias por hacer parte de este programa y qué bonito eslogan, no lo olviden. Si nosotros separamos, los recicladores no paran. No olviden seguir las redes de Resimed en Facebook, en Instagram, buscarlos en internet y también separar en sus casas. Agradecemos también a la emisora, a la Cuarta Estación. Agradecemos también a nuestros productores que están ahí haciendo que todo esto funcione, que ustedes nos puedan escuchar y que estas historias lleguen a muchos lugares. Recuerden seguir también la emisora en sus redes, en Facebook, como emisora La Cuarta Estación, en Instagram, descargar la app en la Play Store y también recuerden seguir las redes de la Corporación Harum, Jardineros Unidos de Moral. Chao, chao. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.